¿Cómo reparar un cargador Lenovo? Bueno, en realidad esto aplica a varias marcas, pero vamos a ver este entonces. Estos cargadores, para abrirlos se abre diferente que los comunes. Los comunes están unidos acá en el medio. Estos están unidos acá en estos bordes. Lo que hay que hacer es despegar esto. Yo acá ya despego un poco, es bastante complicado. Lo que tenemos que hacer es meter, yo en este caso uso un destornillador bien grande, porque si es bien grande es más fácil hacer palanca y sin romper. Entonces, una vez que despegamos un poco, tenemos que meterlo y vamos haciendo fuerza de un lado y del otro. Y ahí ya se está abriendo de este lado. Si está bastante duro, como en este caso, lo que vamos a hacer es darle golpes. Yo voy a agarrar, meter un cuchillo y lo voy a golpear todo en esta parte acá. Todo en esta parte acá y acá. Bueno, ya le di varios golpes. Los golpes se dan hacia acá, a lo largo, y también puede ser así de punta. Ahí ya, fíjense que ya abrió más de este lado de acá está más complicado. Casi siempre van a quedar marcas al abrir porque estos cargadores son bastante jodidos. Ahí está. Voy a darle más golpes acá para cortarlo y poder sacarlo más fácil sin romperlo. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, acá van a quedar unas marcas por la palanca, pero no pasa nada. Ahora hay que sacarlo. Para sacar esta chapa tenemos que desoldar acá y acá. Tengan cuidado de no tocar en ningún lado donde no sea esta chapa, por lo menos hasta descargar el capacitor que hay adentro. Tengan cuidado de no tocar nada. Y ahora lo que hay que descargar es el capacitor, este grandote que está acá. Esto que está acá, que apenas se ve, que tiene esta pasta blanca. Tiene dos terminales que están ahí, que serían estas dos de acá. Así que lo que hago es con un descargador de capacitores, que es una herramienta casera. Ahí dejo el gráfico de cómo se hace. Toco en una punta, en una terminal del capacitor y en la otra. Y ahí está. Bueno, no creo que se haya visto en cámara, pero se sintió una chispita. Esa chispita indica que se descargó el capacitor. Ahora yo puedo tocar tranquilamente. Vamos a medir con el multímetro directamente en la salida. La salida serían estas dos soldaduras de acá. Bueno, entonces ahora le conecto la alimentación de 220. Esta sí es peligrosa, hay que tener cuidado porque al enchufar los 220 acá, los 220 volts de corriente alterna, la parte caliente es la de alto voltaje y la parte fría, que es la segunda mitad del cargador, es la parte de bajo voltaje. Siempre primero enchufamos de este lado y ahora yo voy a enchufar a los 220. Posiciono bien el cargador que no se mueva. Me aseguro que no haya nada que pueda hacer un corto. Bueno, ahí ya está conectado a 220 volts. Vamos a mostrar acá en el multímetro. Multímetro en corriente alterna, 600 volts. Ahí está, como son 220, tengo que elegir 600 corriente alterna. Vamos a medir. A ver acá donde puedo medir el voltaje. Estas cuatro soldaduras que están así en filita es el puente de diodos. Así que en el medio tengo los 220 volts. 220 volts en el medio. Ahí está, 230 volts, está bien. Bueno, así que entonces sabemos.
Bueno, eso era nomás para mostrarles que estaba conectado. Pero ya también sabemos que hasta el puente de diodos la alimentación llega. Ahora vamos a medir el capacitor. Aunque ya sé que carga el capacitor por el chispazo que me hizo cuando lo descargué. El capacitor ya es corriente continua. Yo acá en el puente de diodos, las dos terminales del medio es alterna, ¿no? Ahí tenemos los 330 de alterna, 230 de alterna. Y si mido en los extremos del puente de diodos, ya es corriente continua. Tengo que elegir ahí en 600 y voy a tener unos 320 volts más o menos. Está bien, 310 también está bien. 300 volts. Así que ya sé que funciona desde el capacitor para atrás, ya sé que funciona todo. Ahora vamos a medir ya directamente en la salida. En realidad la salida es lo primero que se mide, pero como yo quería mostrarles que está conectado a la línea de 220 volt, por eso medí eso. Así que voy a poner el multímetro en 20 volt y voy a medir la salida, que sería esta que está acá. Parece que está funcionando. A ver si tiene voltaje inestable. Bueno, ahí el cargador está funcionando, pero a ver. Bueno, en realidad este cargador me lo trajeron, me lo trajo un técnico, por eso ni siquiera lo probé. Vamos a probar en el extremo del cable. Capaz que el problema es simplemente el cable. Ya tengo guardada de no tocar la parte de alto voltaje del cargador. Negativo y positivo. El positivo sería en los costados. Debí dejar un gráfico de cómo es. Y no funciona. No hay voltaje. El multímetro no marca voltaje. A ver, del otro costado tampoco. Bueno, entonces hay que hacer lo siguiente. Voy a desconectar el cable de 220. Ahora descargar el capacitor, porque está cargado. A ver si se escucha el sonido. Ahí no sé si se alcanzó a ver el chispazo. ¿Y qué pasa si descargamos el capacitor estando esto conectado? O sea, conectado a 220 y va a ser un chispazo tremendo. Capaz que rompemos el descargador de capacitores y podría romperse también el cargador. Una vez me pasó accidentalmente, aunque no se rompió nada. Ahora lo que voy a hacer es chequear el cable. Para chequear el cable lo que tenemos que hacer es en continuidad. En continuidad o en diodo. El multímetro lo que va a hacer es sonar. No necesito ver el multímetro. Si hay continuidad, o sea que la línea no está cortada, entonces el multímetro va a sonar. Voy a medir negativo primero y voy a buscar acá. Este es el negativo. Ajá, fíjense. Miren, acá me está sonando en los dos. No, a ver, no, ahí no, a ver, estaba cargando el capacitor, por eso sonó. Eso puede pasar. Bueno, voy a medir continuidad. Acá este es el negativo y el otro es el positivo. Fíjense que no me está sonando, pero me está dando una lectura. A ver, fíjense que me da una lectura. Eso es porque hay una resistencia, eso es normal. O sea, en una de las soldaduras me tiene que dar porque es el negativo, está bien. En la otra no me tiene que dar nada, porque si me da algo significa que está en corto. Cuando me digo que no me da nada, que no me tiene que dar nada, me refiero a que no tiene que sonar. Y si cuando tocan en la otra soldadura suena por un ratito, eso es porque el capacitor estaba cargado con algo de voltaje y por eso sonó el multímetro. Lo dejan hasta que se descargue y listo. Y ahora vamos a tocar adentro, que sería el positivo. Y voy a tocar esta que tiene que ser el positivo porque la otra era negativo. Y fíjense que el multímetro no me está sonando, no me está marcando nada.
eso significa que el cable está cortado. Así que este cargador simplemente se repara cambiándole el cable, así de sencillo. Ahora tengo que ubicar el negativo y positivo. Acá de este lado suele decir cuál es positivo y negativo, y si no, ahora les digo cómo se encuentra. El de este lado dice RTN, que es el negativo, y el de este lado dice Vout, que es el positivo. Así que negativo es el de este lado. ¿Y cómo hacer para saber cuál es el positivo y negativo? Bueno, es muy sencillo. Vamos a tener siempre un capacitor, o dos o tres, en la salida. Acá está el capacitor. Estos capacitores son polarizados, tienen un positivo y un negativo. Hay que buscar cuál es el negativo. Acá está medio complicado porque está todo tapado. Voy a ver si puedo ver cuál es. No, encima no se ve. Bueno, otro método. Bueno, el otro método también está complicado. Este cargador está todo tapado y es medio complicado. A ver. Bueno, pero hay otra forma. En el extremo, voy a tener que sacar para mostrarles. Hay un capacitor, por lo general de color azul, que es ese que está ahí. Este capacitor que está ahí. Ese capacitor lo que hace es acoplar la etapa fría y caliente entre las dos partes del cargador, ¿no? La parte fría y la caliente. Y debe ser este que está acá. Estas dos terminales que están acá, esta de ahí y esta de acá. Siempre va a estar ese capacitor en uno de los costados. Se ve que hay una parte como un río donde no hay pistas. Esa es la parte física que separa los lados frío y caliente. Y están unidos por un capacitor. Ese capacitor une el negativo del lado frío con el negativo del lado caliente. El negativo, que es este RTN, este de acá, el que está del lado a este amarillo, tendría que sonar con este capacitor. Indicaría que es negativo. Bueno, ahí no está sonando, pero tiene que ser ese. Hay dos capacitores, por eso. Va de la etapa caliente a la etapa fría por un capacitor, y hay otro capacitor más que no suele ser algo normal, y ahí va al negativo de la etapa fría. O sea, hay dos capacitores que están ahí acoplando entre las dos etapas. Ahí está el segundo capacitor. Ya se ve que está conectada en la misma pista que el negativo, ¿eh? Pero si no, hay otra forma más. Bueno, como no se ve el negativo del capacitor lo que puedo hacer es identificar el positivo, que el positivo es también fácil. Siempre en la salida vamos a tener un gran diodo, que por lo general es de 3 terminales, que parece como un MOSFET. Y esas 3 terminales son estas que están acá. Es muy fácil identificar cuáles son porque el diodo, que es un diodo para alta frecuencia, siempre está atornillado al disipador. Bueno, siempre no, pero por lo general sí, porque debería ser así. Está atornillado al disipador, y va a ser el único elemento así de ese tipo que está en la salida. Después el otro que es igual es el MOSFET conmutador, que está acá de este lado, que siempre está más o menos al medio. Pero el diodo que estamos buscando siempre está al final en la salida. Es este que está acá, y el pin del medio es directamente el positivo. Así que si tocamos con este, que tendría que ser el positivo, ahí me está sonando. ¿Ven? Así que yo sé que el de este lado es positivo y el de este lado negativo. Acá los colores en el cable son negro negativo, pero yo siempre les aconsejo que igual midan, porque me pasó una vez que un cable de cargador no tenía los colores como tienen que estar. Así que voy a medir continuidad de nuevo. Acá estoy tocando el negativo, la parte de afuera es negativo. Voy a tocar el negro para asegurarme que está sonando bien. Así que ahora sueldo y listo.
Esto es solamente para probarlo. Ya me aseguré que el cable no está enchufado a 220. Ahora sí conecto a 220. Negativo afuera. Vamos a poner el multímetro. Toco adentro. Ahí está, ¿ven? 20 volt. Listo, cargador reparado. Ahora armarlo. Acuérdense que está el capacitor cargado. No hay que tocar nada de la parte caliente. Bueno, acá ya está soldada la chapa de aluminio. Para armarlo tenemos que asegurarnos de que quede, de que no queden, por ejemplo, estos pedacitos. Y si se dobló acá durante la apertura, hay que dejarlo acomodado para que cierre bien. Bueno, ahí ya encaja bien, así que ahora lo que voy a hacer es pegarlo con cianocrilato, como por ejemplo la gotita, y dejarlo presionado hasta que se seque. Listo, ahí está, ahora le voy a poner esto una prensa y ya estaría listo.